Bueno, siguiendo con la organización, ¿no? De, del, o las obligaciones de la burocracia, ¿no? Y relacionados al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, pero no solamente al Poder Ejecutivo, sino al judicial, al legislativo local, pues en México, desde los años 80, desde la década de 1980 del siglo XX, se ha desarrollado un sistema de responsabilidades administrativas o un régimen disciplinario para los servidores públicos o servidoras públicas, ¿no? Y se ha venido, pues, construyendo por etapas este, este sistema que, que hace algún tiempo, bueno, tenemos de la anterior administración federal, tenemos una ley general, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es pues hasta el momento, la ley cumbre o nodal de esta cuestión del régimen de responsabilidades de los servidores públicos. ¿De dónde proviene esta pues facultad, ¿no? que tiene la autoridad para llevar a efecto pues esta organización disciplinaria, ¿no? Finalmente sabemos que, bueno, la burocracia es un fenómeno masificado, no solamente en la Ciudad de México, que atiende a los distintos poderes públicos, acerca, dijimos, pues todo este ejército de personas catalogadas como servidores públicos, pues acercan a las personas de acuerdo a sus funciones, pues o provee determinados servicios públicos. Bueno, esos sujetos, cuando faltan a los principios y a la función, a la función del servicio público, pues pueden ser sancionados, ¿no? Pueden ser sancionados en distintos ámbitos. Una de esas facultades en materia administrativa la vamos a encontrar para efecto de construir norma sancionatoria al respecto. La vamos a encontrar en el artículo 73, que son las facultades que tiene el Congreso de la Unión, 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en su fracción 24, ¿sí? Del 73, que nos dice, el Congreso tiene la facultad para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y demás que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como para expedir la ley general que establezca las bases, ¿no?, de coordinación del Sistema Nacional de Anticorrupción, a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución. ¿Sí? Entonces, en nuestro país hemos construido o hemos venido formando, y todavía es un fenómeno normativo en construcción, el Sistema Nacional de Anticorrupción, ¿no? que tiene que ver con este régimen disciplinario, ¿no? Culturalmente, sociológicamente, sabemos que uno de los grandes problemas que tiene el país respecto a la ineficacia de la norma tiene que ver con este tipo de fenómenos, ¿no? Que los servidores, los funcionarios públicos, pues finalmente cuando tienen la obligación de aplicar la norma o de actuar en determinada situación,
no aplican la misma, la norma, o dejan de actuar en virtud de circunstancias específicas relacionadas con la corrupción, ¿no? Por otro lado, también el artículo, o la fracción, más bien, eh, 29ª, ¿no? Letra V, nos habla también de esto, ¿no? Dice, el Congreso tiene facultad, el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicadas por los actos o omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. O sea, a partir de estas facultades se han construido, el Congreso de la Unión ha construido y ha distribuido competencias en esas leyes que son generales, ¿no? Y que, bueno, como ya lo hemos comentado en algún momento, una ley general, pues básicamente en relación a leyes federales o locales, pues lo que vamos a encontrar en una ley federal, ley general, es que dentro de sus contenidos va a distribuir competencias para los distintos órdenes de gobierno en el país respecto a esa materia, ¿no? Entonces, cada nivel o cada orden de gobierno en el país, ya sea municipal, de la entidad federativa de la Ciudad de México o federal, tendrá que construir una norma que desarrolle los principios de la ley general al respecto. En este caso se está hablando de la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Anticorrupción, y por otro lado se habla de la ley general que distribuye la competencia entre los distintos órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas. Entonces, a partir de este régimen de disciplinario, los funcionarios o la burocracia, ¿no? El personal que trabaja dentro de los distintos ámbitos públicos, ya sea poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, además de los órganos autónomos constitucionales, pues están sujetos a este régimen disciplinario, ¿sí? Una de las fuentes para construir este tipo de normas tiene que ver con el fenómeno de la corrupción, tiene que ver con el fenómeno de la omisión, ¿no? Tiene que ver también con el fenómeno del uso, muchas veces, del servicio público como si fuera un servicio particular. Entonces, desgraciadamente en nuestro país, muchos y muchas personas que integran la función pública, pues pervierten la misión que tienen, ¿no? Haciendo uso de la administración pública para fines personales, generando acciones de corrupción, ¿no? Enriquecimiento ilícito, no sé, un sinfín de situaciones al respecto, y que no solamente está presente en la administración pública local, sino federal, del Poder Ejecutivo, también en la cuestión del servicio público legislativo y del judicial, ¿no? Hay un cuestionamiento importante al respecto, ¿no? El actual gobierno, el que representa el licenciado López Obrador, pues una de las
de las, bueno, el principal eje, ¿no?, de su propuesta política electoral fue precisamente el combate a la corrupción, ¿no? Bueno, realmente este proceso, bueno, se viene construyendo desde Miguel de la Madrid con esas, pues, política pública que en algún momento se señaló, ¿no? Básicamente del, de aquella idea en la década de los 80 del siglo XX de la renovación, de la necesidad de la renovación moral en el servicio público, ¿no? Bueno, a partir de ahí se han venido construyendo una serie de normas de orden primeramente federal, luego local, y luego ya en el 2015-2016 un marco general, ¿no?, que va a dar directriz en torno a responsabilidades administrativas, y es la norma que actualmente nos rige y que a partir de ahí la Ciudad de México tiene que construir, ¿no?, norma local al respecto. Que ya lo hizo en su momento, pero fue impugnado esa situación, y que estuvo enlistado en febrero, en enero, febrero el caso en la corte, pero por este tipo de situaciones que se atravesó, se suspendió, ¿no? O a mi parecer se resolvió alguna situación y está por ejecutarse esa sentencia, ¿no?, que fue procedente, ¿no? Bueno, esa sería la fuente de orden constitucional que va a bajar precisamente al ámbito del servicio público en la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora cómo es que el régimen disciplinario de la Ciudad de México se va a organizar, ¿no? ¿Cómo en la Ciudad de México se va a organizar el régimen disciplinario? Básicamente, bueno, pues todos aquellos que tienen una relación, ya sea directa o indirecta, con la función pública o los poderes públicos en la ciudad, pues van a estar sujetos a este régimen disciplinario. Y van a estar sujetos, primero, bueno, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, bueno, que en su momento fue confeccionada por el Congreso de la Unión, ¿no? También va a ser aplicable la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, y bueno, también tiene que ver con el reglamento interior del Consejo de la Judicatura en la Ciudad de México. Porque finalmente este reglamento también nos va a señalar, pues, las sanciones administrativas por las que pueden ser, pues, señalados los funcionarios, los servidores públicos que prestan, pues, su, su, su actividad al Poder Judicial en la ciudad. Entonces, aplica al Poder Judicial con sus normas específicas, a la Administración Pública o Poder Ejecutivo local en la Ciudad de México, con esta ley de responsabilidades administrativas de la ciudad, y también aplica a los servidores públicos que integran el poder legislativo en la ciudad y los órganos autónomos constitucionales locales, ¿no? Bueno, en primer momento lo que observamos, bueno, primeramente el origen de la función y el nivel de responsabilidad. Como dijimos, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y los órganos autónomos constitucionales. En el primer piso o apartado, pues vamos a encontrar primeramente a los funcionarios, a los servidores públicos vamos a decirlo así, de primer nivel, aquellos que llegan a la administración pública, ya sea al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Judicial, a través de la designación, concurso, de oposición o elección pública. La elección pública, sabemos, la jefatura de gobierno, los diputados, ¿no?, y diputadas del Congreso local,
Bueno, también en cuanto a designación, los secretarios, como ya dijimos, que integran las distintas carteras de la administración pública. El concurso u oposición, pues todos aquellos, pues tienen que ver con la carrera judicial, ¿no? Así se llega a ser parte del Poder Judicial por medio de una carrera, por medio de un concurso, que vamos a decir, convoca el Poder Judicial para integrar sus distintos puestos. Bueno, los de primer nivel, en cuanto a tipos de responsabilidades, básicamente, estos de primer nivel que llegan por elección pública, designación, concurso o oposición, que pueden ser diputadas o diputados, jefe o jefa de gobierno, magistrados o jueces, o titulares del órgano autónomo, el tipo de responsabilidad está relacionado a la responsabilidad que pueden ser, en cuanto a su sanción, puede ser política, puede ser civil, administrativa, patrimonial y penal. Por otro lado, siguiendo el mismo esquema, los trabajadores de confianza, que es otro importante grupo de servidores públicos en los distintos poderes locales de la Ciudad de México, poderes públicos locales de la ciudad. Los trabajadores o trabajadoras de confianza que llegan a ese cargo por designación, concurso o oposición, que sería un segundo nivel, que integran estos órganos, pues básicamente es en cuanto al Ejecutivo y su administración centralizada y descentralizada paraestatal, pues son todos aquellos titulares de órganos centrales y paraestatales, ¿no? O descentralizados, ¿no? Todos aquellos trabajadores y trabajadoras de confianza, y también aquellos que están considerados como bajo una labor especial o administrativa, que son los cuerpos, todas aquellas personas que conforman e integran los cuerpos de seguridad pública en la Ciudad de México, los ministerios públicos, los peritos, también se ha dicho por la Corte que los que manejan recursos, ¿no? Los cajeros, cajeras, por ejemplo, en el ámbito de la cuestión tributaria local, también tienen esa específica atribución o estado jurídico, considerados como trabajadores de confianza, ¿no? En el ámbito judicial, pues los titulares de órganos auxiliares, como son pues, todos estos, el Consejo de la Judicatura, los jueces o juezas, titulares de juzgados, o los que integran los que son magistrados o magistradas, ¿sí? Y bueno, todos aquellos que tienen esta función de confianza en estos órdenes, en este órgano. ¿Qué tipo de responsabilidad tienen? A excepción de los anteriores, que son de primer nivel, pues tienen las mismas, ¿no? Civil, administrativa, patrimonial y penal, a excepción de la política. Porque, bueno, como sabemos, los de primer nivel se les puede iniciar juicio político, ¿sí? Entonces, ahí también el resultado en el juicio político, la responsabilidad puede ser de este orden político, pero también civil, administrativa, patrimonial y penal. En los de confianza, su responsabilidad, su sanción puede estar en el ámbito civil, administrativa, patrimonial o penal. Finalmente, que es los trabajadores que le dan funcionalidad al servicio público, a todas estas misiones que tienen los poderes públicos, ¿no? Que son pues, aquellos de contrato, los que son que tienen un contrato laboral con los poderes públicos en la ciudad, vamos a decir, considerados como de un tercer nivel, ¿no? Y que serían trabajadores bajo el régimen asalariado,
tutelados por el artículo 123 constitucional, apartado. Son todos estos trabajadores al servicio del Estado, ¿sí? En este caso, pues el gobierno en la ciudad, en sus tres poderes. ¿Sí? En el Ejecutivo son todos esos trabajadores bajo el régimen asalariado, el 123 constitucional, apartado B, que no son aquellos ni de primer nivel ni de confianza, son todos aquellos que realizan, ¿no?, funciones a los cuales están convocados los órganos, ¿no? Básicamente en cuanto a la naturaleza, ¿no?, de los órganos, pues estos trabajadores realizan ese tipo de funciones básicas, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, del registro civil, el registro público de la propiedad, todos aquellos que reciben, organizan documentos, los que atienden al público, ¿sí? Esa es la función nata de, la, de ese órgano público, ¿no? Quien lo va a desarrollar básicamente son este tipo de trabajadores. Sí, y bueno, quien va a dirigir ese órgano o quien en algún momento por cuestiones de que se requiere representar al director o al representante de ese órgano, pues suben los de confianza. Esos no están, vamos a decir, desempeñando las funciones natas de una, o naturales de una fuente de trabajo, ¿no? Entonces, realmente, bueno, el derecho del trabajo ha definido que, bueno, los trabajadores de contrato de base, pues son todos aquellos que realizan la función nata, ¿no? La función básica, la misión básica, la misión fundamental del órgano, ¿sí? Que que si faltaran estos, bueno, realmente sería un cascarón, ¿no? Ese órgano, ¿sí? Entonces, todos aquellos que tienen esa función nata, pues están catalogados como trabajadores, trabajadores bajo el régimen asalariado, tutelados por el 123 constitucional, apartado B. Y eso también opera en los demás, ¿no? Tanto en ejecutivo, judicial y órganos autónomos. Estos tienen también una responsabilidad de orden civil, administrativa, patrimonial y penal, ¿sí? Y bueno, también hay muchos, vamos a decir, mecanismos para que los particulares participen en la administración, de manera temporal, vamos a decirlo así, que es bajo el régimen de prestación de servicios, bajo el régimen de leyes civiles o mercantiles, ¿no? Cuando se requiere, por ejemplo, no sé, construir un edificio donde se va a hacer un hospital o una escuela, ¿no? El gobierno de la ciudad convoca a un proceso de licitación, ¿no? Y señala, bueno, a todas las, no sé, eh, eh, constructoras en la ciudad, quien quiera entrarle a este proceso de construir un hospital, pues los convoco a que me presenten un proyecto, ¿no? Las características del terreno son estas. Yo lo que quiero es este tipo de edificio, con estas características, porque es, no sé, está ubicado en una avenida importante o no sé, ¿verdad? Entonces, quien presente el mejor proyecto, bueno, de acuerdo a ciertos parámetros, y que también se les pide una fianza y ese tipo de cosas, pues ese particular o esa sociedad mercantil pues, va a firmar con el gobierno de la ciudad, con el ejecutivo, puede ser, ¿no? Eh, el poder ejecutivo, el jefe de gobierno, la jefa de gobierno, un contrato de prestación de servicios. En caso de que él incurra en ciertas responsabilidades, de que violente la norma, o en su conjunto,
el funcionario con este tipo de, de particulares que tienen esta relación específica por un proyecto que pues, vulneren la norma, ya sea porque eh, generen actos de corrupción, eh, no sé, ellos también pueden ser sujetos a responsabilidad administrativa. Eso lo dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Sí? Entonces tenemos que tanto particulares relacionados por alguna cuestión a la administración pública, pueden ser objeto de este procedimiento de responsabilidad administrativa y también los trabajadores, los de confianza, de base y los de primer nivel están sujetos también a este régimen disciplinario, ¿no? Y bueno, estos de contratos civiles pueden ser sujetos a responsabilidades civiles, administrativas, patrimoniales, perdón, y penales. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas importantes. Entonces, para ese efecto, en el país se han construido todo un sistema, ¿no? Les digo, en el caso del combate a la corrupción, se ha construido todo un sistema nacional de anticorrupción, como lo podemos ver. Ese sistema nacional de anticorrupción que también opera en la Ciudad de México, porque se construyen las mismas normas que emergen de las leyes generales, principalmente la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las directrices en lo general lo van a dar estas normas, leyes generales, estas dos leyes generales para la cuestión de desarrollar un sistema local de anticorrupción en la Ciudad de México. Donde nos debemos de basar básicamente en estas dos primeras, que son leyes generales o leyes matrices o leyes marco. La Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Sí? En lo general, las normas o las líneas generales del Sistema Nacional de Anticorrupción son estas 7 grandes normas. ¿Sí? La Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidad Administrativa, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o la Ley Orgánica del Tribunal Local, ¿no?, de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública a nivel federal y, bueno, la que ya señalamos la plática anterior, que es esta norma, la ley orgánica, ¿no?, del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública en la Ciudad de México, la ley de fiscalización y rendición de cuentas, la Fiscalía Especializada, que vamos a tener una Fiscalía Especializada Anticorrupción a nivel local, así como la hay en la federal, también una ley de la Fiscalía, se tiene a nivel federal una ley de la Fiscalía General de la República. Aquí también ya se tiene confeccionada una ley
de la Fiscalía en la Ciudad de México, el Código Penal Federal, ¿no? A nivel federal y a nivel local el Código Penal de la ciudad. En el caso de que, vamos a decir, se descubran que determinados servidores públicos en la ciudad están actuando de manera organizada para generar actos ilícitos, pues pueden incurrir o también se les puede aplicar la Ley Federal de Delincuencia Organizada. También la Ley de Extinción de Dominio, donde participan el Poder Judicial. Entonces, se ha construido todo un andamiaje normativo para ese efecto, ¿no? A nivel nacional y a nivel local. Y las leyes, bueno, a nivel federal, a nivel nacional o federal, las que les dan sustento son estas 7. A nivel local, bueno, básicamente nosotros nos vamos a sujetar de estas 2 leyes generales básicas, que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A partir de ahí, la Ciudad de México tiene que construir norma local al respecto, ¿sí? Incluir tipos penales, por ejemplo. Darle participación al tribunal local de justicia administrativa. La ley orgánica del Poder Ejecutivo local, también incluir esta cuestión. Las fiscalías especiales anticorrupción a nivel local. Bueno, hay todo un entramado, y esto básicamente se va a desprender de todos esos artículos, desde el 106, 107, 108 hasta el 103, constitucional. Y nosotros en la propia Constitución también tenemos en la Constitución local tenemos un apartado de vamos a decir, esta organización local que combate la corrupción, ¿sí? Bueno, por otro lado, el combate a la corrupción en el país pues, tiene una serie de líneas jurídicas al respecto, ¿sí? Básicamente el Sistema Nacional y Local Anticorrupción se va a sustentar en 2 grandes pilares, que es la previsión por un lado y el combate por el otro de la corrupción. Prevenir la corrupción y combatirla en caso de que ya exista. Bueno, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es una ley del 2016, 2015, 2016, de la anterior Administración Federal, pues se habló allí y es la que está vigente, y es la que da directriz a todas las entidades federativas, a los municipios y por supuesto a la Ciudad de México. Se habló en cuanto a previsión, por ejemplo, que todos los servidores públicos a nivel local, ya sea a nivel Ciudad de México, a nivel entidades federativas, a nivel federal, ¿no? De los distintos poderes y órganos autónomos constitucionales, tienen la obligación de presentar, para efectos de prevención de corrupción, o sea, como la entrada, tienen la obligación de presentar una declaración, y bueno, esto lo tienen que hacer al momento de entrar a fungir determinados roles dentro de la administración pública, ya sea como de estos que les dije, ¿no? De primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, o por contrato de prestación de servicios. Tienen la obligación, desde el momento de la entrada, en el proceso de desarrollo y cuando se retiran, ¿no?
estas personas, ya sea porque se terminó el contrato o porque renuncio a esta función o porque ya se me terminó el periodo. Tengo la obligación de presentar al inicio, el desarrollo y al final de mi función una declaración patrimonial. ¿Sí? Vas a iniciar un rol como funcionario público, tienes que generar una declaración patrimonial. Es decir, antes de llegar aquí, ¿cuánto tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tipos de bienes? Y no solamente los que sean de tu propiedad, sino que los que tienes, los que tienen tu concubina, tu esposa, aquellos que tienen tus hijos, ¿no? Porque luego ese es el gran problema. Se ha utilizado a terceros para encubrir determinados activos que son ilegales, ¿sí? Producto de la corrupción. O sea, se han venido construyendo una serie de mecanismos para pues evitar la aplicación de la norma. Entonces, tienes que hacer una declaración patrimonial. Y eso es para efecto de prevención. Otra, me tienes que manifestar si tienes un conflicto de intereses, ¿sí? Para efectos de prevenir corrupción. Es decir, vamos a decir, eres funcionario público, pero por las mañanas, pero por las tardes tienes, no sé, una constructora que ofrece servicios. Me tienes que decir eso, ¿no? Porque en algún momento puede ser que esta administración pública contrate a esa constructora y tú eres socio. Y aparte eres integrante de esta entidad pública, ¿no? Entonces, dime. Y yo a partir de lo que me estás diciendo, yo ya decidiré o ya tengo conocimientos al respecto. Ya sé que no contratar, que sí. O, vamos a decir que esa constructora están, pues son socios tus hermanos, tu papá. La idea es evitar precisamente pues, esas prácticas o combatir, o en un primer momento prevenir esas prácticas que por mucho tiempo se han venido dando en el servicio, ¿sí? De contratar o beneficiar a los familiares, de pedir determinadas cantidades de dinero en especie para darte yo el servicio, de usar el servicio público como un servicio privado particular, ¿no? Entonces, ese es uno de los pilares básicos, la prevención, que tiene que ver con la declaración patrimonial, la declaración de conflicto de intereses, y lo otro es la declaración fiscal, ¿sí? Tienes que hacer declaración fiscal o traerme una constancia al respecto de que con el fisco no tiene problemas, o que vas, ¿no? Que hay una normalidad al respecto, ¿sí? Entonces, con el fin de prevenir, pues se generan estos instrumentos. Y esos instrumentos de prevención relacionados a la declaración patrimonial, con la declaración de conflicto de intereses y la declaración fiscal, pues van a estar, están contenidas en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, como un primer momento, ¿no? Y bueno, ahí viene todo el procedimiento, qué tipo de formatos se tienen que llenar, cuáles son las constancias que debes de presentar, cuáles son los tiempos, ¿no? Desde un inicio en el transcurso y luego ya cuando terminas, para saber cómo finalmente evolucionó tu patrimonio. Porque luego también esa es la otra cuestión, ¿no? No coincide los salarios, muchas veces mínimos, ¿no? Bajos, con el patrimonio del
el servidor público que tiene cuentas en Suiza y luego propiedades en Miami, eh, terrenos en Punta Diamante, y es actuario, ¿no? O eres secretario de, no sé, no coinciden. Eso indica una serie de cosas que, que no están bien. Bueno, finalmente, bueno, hay personas que también son, que han tenido herencias y esas cosas, bueno, también eso, ¿no? O que me gané la lotería. Muchos dicen eso, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son, y ya en cuanto al combate, eh, cuáles son los instrumentos en particular? En primer término, bueno, esta idea de la lucha contra la corrupción, pues algunos han dicho, teóricos han manifestado que, bueno, pues son guerras inventadas, ¿no? Primero como la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra la corrupción. Es cierto, pero también es cierto que creo que nuestro país tiene un gran problema al respecto. Y bueno, el actual gobierno lo retoma. Y qué interesante, ¿no? Porque finalmente también es comprometerse con eso. Bueno, este tipo de ideas vienen de una serie de directrices internacionales. Realmente en las directrices internacionales no viene una definición de qué es corrupción. Solamente lo que tenemos son, a nivel nacional, tipos penales y sanciones administrativas graves y no graves en esa ley general. Y tipos penales en los distintos códigos. ¿Sí? Pero no tenemos una definición en el particular. Por otro lado, ¿quiénes son los sujetos imputables de esas normas de carácter administrativo o pueden ser penales? Pues como ya dijimos, todo servidor público y particulares relacionados a estos. Por cuestiones de contratos o, no sé, alguna participación de esos particulares con la administración pública. Están vinculados también por la ley. Por otro lado, el sustento que tiene que ver con este Sistema Nacional de Anticorrupción, está en el 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre otros, ¿no? Porque, bueno, también el 106, el 107, el 108 habla sobre esto. ¿Cuáles son algunas de las leyes relacionadas a esto? Las famosas 7 leyes federales relacionadas a esto que se tendrán que reproducir a nivel local, ¿no? Que ya las comentamos. Y bueno, el 113 nos habla sobre la integración de un comité coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción, ¿no? También, por supuesto, ese mecanismo se tendrá que conformar o se está construyendo en la Ciudad de México, ¿sí? Un comité coordinador relacionado a ese sistema, ¿no? Por otro lado, la cuestión de la sanción puede ser, quien incurra en esto, puede ser en materia administrativa, ¿no? En materia civil y en materia penal. En materia penal tiene que ver con, pues, estas delitos, tipos penales, que se advierten de nuestros códigos. Si es funcionario público federal, bueno, se le aplicará el Código Penal Federal, sus artículos específicos, ¿no? Que es este título 10º y 11º, relacionados a delitos cometidos por hechos de corrupción, ¿sí? En el Código Penal Federal, ¿sí? Y bueno, si hay participación de más de 3 funcionarios públicos, se puede también aplicar la Ley Federal de Delincuencia Organizada, ¿no?
Y bueno, como sabemos, las técnicas especiales de investigación y ese tipo de cosas, las técnicas eh, mm, ordinarias de investigación. Digo, finalmente se ha venido construyendo todo un entramado por el fenómeno que nos rebasó como sociedad o que nos está rebasando. Porque luego también los funcionarios públicos pervirtieron. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene esos efectos penales, pero también tiene efectos de carácter administrativo. Se pueden instrumentar carpetas de investigación y procesos penal, ¿no? Pero también a su vez, y sin que se vulnere el artículo 23 de la Constitución, que es no dos veces por la misma cosa, no homicidio. Digo, no, cada línea tiene su propio fin, por eso aplica, no se, eh, no se, no, no se contradicen, ¿no? Se puede iniciar investigación penal, pero también investigación administrativa, ¿no? Y donde intervienen muchas veces la unidad de inteligencia financiera, donde se pueden, vamos a decir, congelar cuentas, ese tipo de cosas, ¿sí? Ahí también se puede aplicar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley de Antilavado, ¿sí? También se puede aplicar en este ámbito la norma disciplinaria, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde vienen faltas administrativas graves y faltas administrativas no graves, procedimientos administrativos. Pero finalmente también las directrices internacionales relacionadas al combate a la corrupción también nos hablan, y por eso nosotros hemos incluido en nuestro sistema jurídico de la materia civil, ¿sí? Es decir, no solamente generes política pública para prevenir la corrupción, no solamente combatas la corrupción a través de estos mecanismos de sanción administrativa y penal, sino que a través del mecanismo civil recupera los activos, recupera todo aquello que ese funcionario o esos particulares relacionados a la función pública construyeron de manera ilícita, ¿no? ¿A través de qué mecanismo? Básicamente a través de la extinción de dominio. Y por eso también tenemos una ley nacional de extinción de dominio. ¿Sí? Entonces, también el Sistema Nacional de Anticorrupción está relacionada a la recuperación de activos. Y no se contraponen, ¿no? Así como se puede instrumentar un proceso de orden penal, se puede instrumentar un proceso de carácter administrativo y también se puede instrumentar un proceso de extinción de pérdida de dominio. Extinción de dominio, que es aplicando la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Ese sistema también aplica relacionados a la responsabilidad administrativa en la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Por qué se menciona esto? Porque muchas veces nosotros estamos como idealizando, ¿no?, la participación nuestra futura en el campo de la función pública. Y no vemos pues todo este fondo al cual están sujetos todos estos funcionarios. ¿Sí? Y que hoy, por toda esta cultura, o subcultura, vamos a decir, la subcultura política, que alimentó a un sistema político, a un régimen político, que una manera de proceder, de mantener el estado de cosas, era la corrupción. Entonces, la transformación, el combate, la prevención, el combate, hoy
se está ideando bajo estos sistemas nacionales de anticorrupción que también aplican a la Ciudad de México en todos sus poderes públicos, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial y órganos autónomos constitucionales. Seguimos hablando al respecto. Muchas gracias.